pastora Luz Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire. Buenos días todos los oyentes, televidentes, hermanos en Cristo que están ahí conectaditos desde ya en su programa Somos Testigos de Cristo, en esta emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios. Hoy queremos darle la gloria primeramente a nuestro Cristo, a Dios, por darnos un día más de vida, por exaltar su nombre cada día más, porque a eso nos llamó el Señor, a predicar de su palabra y exaltar el nombre, que es sobre todo nombre. Hoy bendecimos a cada hermano y hermana que está conectadita y le decimos que envíen los links para que muchas personas más, amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, todos los que ustedes quieran enviarle el link, ya saben que estamos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, www.bellavistaestereo.com y también en la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. También le queremos decir a cada hermano o hermana que estamos aquí para darle la gloria y la honra al Señor, dándole la gracia también a nuestro hermano John Gámez, que está ahí en los controles. Le habla su hermano y siervo Adolfo Duarte, de la Iglesia Congregación Casa de Oración de Destellos de Amor, donde están los pastores, el pastor William y la pastora Luz Amparo Alzate, las cuales le envían un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, los oyentes, televidentes. Y queremos decirle, mis amados oyentes, hermanos, que pueden estar aquí con nosotros, dándole la gloria y la honra a Dios en esta mañana, que Dios tiene un mensaje para nosotros muy importante, y que todos nosotros tenemos que estar ahí atentos con nuestros oídos para darle la gloria y la honra y la alabanza al Todopoderoso, que es nuestro Dios, ese Dios todo omnipotente y ese Dios maravilloso. Amén. Vamos a orarle para poner en las manos del Señor ese servicio. Padre eterno de la gloria, tú que eres soberano y Rey de reyes, Señor de señores, tú que eres Dios de los dioses, te damos la gracia primeramente a ti, Padre, por este momento maravilloso en el cual usted permite que hoy estemos aquí llevando tu santa palabra. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú permites, Señor, cuando no éramos nada ni nadie, pero hoy te doy la gloria y la honra a ti, Padre. Úsame como tú tengas que usarme, soy un vaso que se presta y se pone a tus pies para el servicio tuyo, mi Rey. Anulamos toda nuestra humanidad, todos nuestros pensamientos y todo lo que pueda venir del enemigo en nuestra mente, para estar en tus manos y dirigido por tu Espíritu Santo, para que fluya esta palabra de acuerdo a tu voluntad, mas no a la nuestra, porque tu voluntad es la que prevalece, porque esa es la buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Padre, en esta poderosa mañana. Gracias por cada oyente que se dispuso a recibir esta palabra, a escucharla. Te pido, Señor, que sea atesorándola y que sea un terreno fértil para que esta semilla que hoy se va a dar de los frutos que usted quiere, al 30, al 60 y al 70% y al 100. Gracias te damos, Señor, porque todo lo bueno viene de ti y nada viene de nosotros.
porque tú eres el único bueno, y toda la gloria y la honra y la alabanza sea para usted, mi amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, después de este pequeño saludo, pero muy caluroso, queremos empezar este programa. Vamos a ir a Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 6 y 4. 3 y 4, perdón. Isaías 26, 3, 4. Ya usted lo tiene porque sé que son juiciositos. Y dice la palabra. Dice en el tercero: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tremendo esta parte. Dice que él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor, porque confiamos en él. Esta mañana yo creo y estoy seguro que muchos de los que están aquí tienen ese pensamiento firme en el Señor Jesucristo, porque confían en él. Y mire lo que dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Vamos a ver qué nos dice esta versión por acá, que es muy buena también. Mire lo que dice esta versión, que es el lenguaje actual. Dice así, el mismo capítulo 26, 3, 4 de Isaías: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en él. Y cuando hablamos de paz, no es paz en las finanzas, no, es la paz en él, que confiamos que aunque estemos en los problemas, estemos en las situaciones, en las angustias, en lo que podamos vivir en esta tierra, porque en esta tierra vamos a tener muchas cosas que nos van a afectar. Por eso él, cuando estuvo aquí, en este mundo vas a tener aflicciones, vamos a tener aflicciones, pero yo ya he vencido, dijo él. Entonces esa es la paz que tú tienes, porque hoy te está diciendo el Señor: el que te guarda en paz, cuando tus pensamientos son tuyos son de él, pensando siempre en él, creyendo siempre en él, porque confías en él. Entonces esa paz es la que persevera. Esa fue la paz que el Señor nos dijo a nosotros: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que da el mundo. Nosotros vemos que en este momento Colombia está en una paz, pero es una falsa paz, porque es una paz del hombre que busca beneficios para él o para beneficiar a otros. Pero la paz de Cristo no es así como el mundo la da. Entonces, mire que dice el 4: Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en él. Cristo es el refugio de nosotros. Cristo es un refugio que no tiene fin, es eterno por los siglos de los siglos. Confiemos en Cristo. En esta mañana yo los invito a que ustedes confíen en el Señor, confíen en Cristo, porque él hará de acuerdo a su voluntad lo que tenga que hacer para que nosotros perseveremos y sigamos caminando en esta vida con Cristo Jesús. Entonces, mire qué bonito es todo esto. Y vamos a mirar que habla de la paz. ¿Cuál es esa paz que el Señor está dando? Dice: tú guardarás en completa paz. Y dice, vamos a mirar aquí en el Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Y dice así: mucha paz tienen los que aman a tu ley, y no hay para ellos tropiezos. Entonces, ¿cuál es la paz verdadera, mi amado hermano? ¿Cuál es esa paz? ¿Creo en el Señor o creo en su palabra? Es hacer su palabra. Porque cuando yo hago las cosas bien, yo siento paz. Por eso hay un refrán que dice por ahí, cuando le dicen a uno: ¿por qué te afliges? ¿Por qué te pones? No tengo nada que temer. Porque cuando no tenemos nada que temer, tenemos paz. Cuando estamos en Cristo, andamos en Cristo y hacemos su palabra, porque la palabra nos enseña, dice, estar en Cristo es obedecer su palabra. El que ama a Cristo, obedece su palabra. Vive en Cristo, obedece su palabra. Y si obedecemos esa palabra, estamos en completa paz. Porque ¿qué nos puede alcanzar si amamos a Cristo y estamos haciendo su voluntad, que es su palabra? Por eso aquí en esta palabra, o ahorita dice en el Salmo 119, 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuántos aman la ley del Señor? ¿Cuántos aman la ley de Cristo? Su palabra, su fidelidad.
Ella dice muy clarito, conoceré la verdad y ella te hará libre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque si tú conoces la palabra, ella te hará libre. Y esa libertad te da a ti paz. Porque el que te roba la paz es el enemigo. Pero cuando tú confías en el Señor, desprendes todo aquello del mundo, te sueltas de esa maquinación de Satanás, de todo lo que él está maquinando y haciendo para dañar nuestra paz, usted está en Cristo y el enemigo no puede hacer nada. Y esa es la paz que hoy el Señor te está diciendo. ¿Por qué? Porque dice muy claro, confía, guárdate tus pensamientos, tu mente en Él, porque confías en Él. ¿Cuántos confiamos en Él? ¿Cuántos nuestra mente, nuestros pensamientos perseveran en Él? Y perseverar es hacer su palabra, perseverar es vivir en ella, así nos cueste. Porque al final de todo, ¿vamos a qué? A tener la victoria. Y el Señor dice, el que persevera, alcanza, ¿qué? La salvación. Porque tenemos que perseverar. Y esa perseveración es constante, mientras estemos en este mundo. Mire lo que dice Proverbios 3:17. Proverbios 3:17 dice algo muy bueno. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, paz. Entonces, la pregunta es, ¿el camino del Señor es deleitoso? ¿El camino del Señor me da gozo, alegría? Y caminar con el Señor es obedecer su palabra, guardar su palabra, vivirla y ser hacedor de esa palabra. La pregunta es, ¿te estás deleitando en el Señor? ¿Estás viviendo este momento maravilloso y te deleitas a pesar de que ves el país, el mundo en caos, la economía bajando, los precios subiendo, las enfermedades, las plagas, las guerras, las lluvias, las tempestades, los problemas? Pero si tú caminas, como dice aquí en esta palabra en Proverbios, en sus caminos que son deleitosos, tendrás paz. Porque es que la paz que te da Cristo no la da el mundo, y nadie te la puede robar. Por eso también dice la palabra que el gozo que el Señor da no es del gozo del mundo. Ese gozo no te lo puede quitar nadie. Hay gente que dice, estoy gozoso, vivo gozoso. Cuando viene el carnaval muchos se gozan y estamos gozosos, pero ese gozo termina después que pase el carnaval. Y viene la tristeza, los problemas, los que tuvieron que empeñar, los que tuvieron que endeudarse, los que tuvieron que hacer todo para gozar. Ese no es el gozo del Señor. Ese es el gozo del mundo, que te engaña, porque Satanás es engañoso, padre de mentira. Él siempre ha sido mentiroso, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que los caminos del Señor, sus caminos, es algo delicioso, deleitoso. Algunos no lo ven así, pero cuando tú realmente te metes en el Señor, sientes una paz, una tranquilidad, cuando cada día obedeces, cuando cada día el enemigo te va a estar atacando y vendrá a dañar tu mente con pensamientos, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo, y ya lo venció en la cruz del Calvario, y tenemos que seguir perseverando hasta la venida de Cristo, hasta la venida, o si Él decide llevarnos antes. Vamos a leer el Salmo 41:2. Salmos 41:2. Mire lo que dice Salmos 41:2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y el segundo dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis caminos. Enderezó mis caminos. Y aquí hay algo importante, mi amigo, mi hermano, oyente, televidente, que hoy está escuchando este mensaje. Vamos a tener aflicciones, problemas, enfermedades, divorcios, una cantidad de cosas en este mundo, porque en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero cuando vayamos donde el Señor, hagamos como dice este salmo, pacientemente esperé. Nosotros nos desesperamos y queremos que las cosas sean ya, porque a eso nos hemos acostumbrado para resolver el problema. Pero es que el problema en el Señor
su providencia es diferente. Él lo soluciona, pero a su manera. Porque cuando Él soluciona la manera, es para siempre. Cuando lo solucionamos nosotros, es para cubrir un momento, pero después vuelve y sale el problema. Dios soluciona el problema, primeramente Él, y después nos da a nosotros la paz de que el problema fue solucionado. Pero es un problema que se resuelve para siempre. Ese problema se resuelve porque Cristo es así. Entonces, el salmista dice, pacientemente esperé. Nosotros también tenemos que decir, pacientemente esperaremos en Cristo. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y oyó mi clamor. Porque Él sabe cuando tú vas desesperado no vas a buscar la solución. Pero no lo buscas a Él, ni esperas en Él, ni confías en Él, ni te humillas ante Él. El arrepentimiento es lo que Dios quiere. Y el Salvador vino para todos aquellos que están arrepentidos, porque se arrepienten y se convierten. Pero muchos no se arrepienten. Muchos buscan el milagro, la solución al problema. Y Dios conoce los corazones. Escudriña nuestras mentes. Él sabe todo. Lo nuestro por dentro y por fuera lo sabe Él. Entonces, dice aquí el salmista, y cuando Él esperó pacientemente, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¡Wow! Qué bonito es cuando esperamos confiadamente en el Señor. Cuando no nos desesperamos, porque estamos en las manos de Él. Porque aunque vemos el problema ahí encima que nos está agobiando y que nos va a hacer daño, cuando confiamos en Él, Él no deja que pase el problema más de ahí. Pero confía en Él. Y después dice algo maravilloso, y se inclinó a mí. Oiga, el Señor inclinándose hacia nosotros. Oyó mi clamor, y mire lo que hizo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Donde estaba en esa desesperación, en ese problema, en esa situación, el Señor te va a sacar cuando tú tienes pacientemente esperar a que Dios te responda. Pero no solamente te va a sacar, por eso te digo, es que la solución del Señor es algo maravilloso. No solamente te va a sacar de esa desesperación, no solamente te va a poner en un lugar, ya llegaste, listo, hasta ahí, pero el problema va a seguir. No, Él hace completo, porque dice, y te saca, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña. Cuando Él te saca de ese Egipto donde estás afligido, y te saca de ese pozo cenagoso, de la desesperación donde tú estabas, Él te va a colocar en la peña que es Cristo. En la peña que es Cristo. Y mire lo que sigue diciendo. Y me puso los pies en la peña y enderezó mis pasos. Es que eso es lo que hace el Señor. Porque muchas veces nosotros queremos que el Señor nos solucione el problema. ¡Wow! Bien. Pero seguimos con los pasos torcidos, caminando en el pecado. No cambiamos. Él no va a hacer eso. Él no va a hacer eso. Si tú le buscas realmente de verdad a Él, si tú realmente lo quieres de verdad, anhelarlo y lo deseas, Él te va a sacar de ese lugar, de ese pozo cenagoso, de ese lugar de desesperación, y te va a montar en una peña, en una roca que es Cristo. Él te va a montar ahí. Y entonces viene lo más importante, va a enderezar el camino, porque es que el problema donde tú estás metido, el problema donde tú estás viviendo, la desesperación, no es por causa de Cristo, es por causa de nosotros mismos, porque torcimos nuestros caminos a hacer cosas que no le agradaban al Señor. Pero Cristo viene a solucionarte el problema, porque endereza el camino, endereza y te mete en el camino de Cristo. Seguir a Cristo nos cuesta. Cuando estábamos en el camino ancho, porque cuando estamos en la desesperación y todos angustiados, estamos en el camino ancho. Pero el camino ancho, tú puedes hacer todo lo que quieras. Porque ahí el enemigo está mandando tu vida. Pero cuando tú clamas desde allá, para que el Señor te saque de ese fango cenagoso, de ese lugar de la desesperación, que ya no puedes más, que ya no aguantas más, y vienes a Cristo, Él te va a sacar, pero en el mismo. Tienes que esperar pacientemente, porque Él te va a sacar de allí, y te va a colocar en Cristo el Padre, pero va a enderezar tu camino. Tu camino va a enderezar. ¿Qué quiere decir esto? Ya no sigues más haciendo las cosas del mundo, que son las que te llevaron
a esa condición donde estabas padeciendo. Entonces vale la pena esperar en el Señor, porque esa es la paz que Dios nos da. Esa es la paz que tenemos confianza en Él. Amén. Mire lo que dice en Isaías 26:3, que era lo que estaba antes. Dice, tú guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Y ahora vamos a mirar en ese mismo pasaje, el confiar. Confiamos en el Señor. Mis amados hermanos, tenemos esa certeza, esa convicción de que confiamos ciegamente en el Señor. Muchas veces confiamos en el hombre y Él nos engaña. Y la palabra dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Dios vivo. Confiamos más bien en el hombre, que nos va a solucionar el problema, la deuda, la situación que tengamos, pero no confiamos en el Señor. Él te soluciona el problema, pero es momentáneo. Él te va a solucionar el problema, pero es pasajero. Pero Cristo te va a solucionar el problema de raíz y te va a dar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero para eso tienes que confiar en Él. Y por eso, ¿qué pasa aquí cuando dice confiar? Vamos a mirar Jeremías 17:7. Mire lo que dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Bendito el varón que confía en Cristo y su confianza es en Cristo. Hoy es un día de reflexionar. Yo sé que algunos están escuchando este mensaje y que el Señor le está hablando a muchos para que cambien, para que sean diferentes. Pero el Señor hoy te quiere ayudar, te quiere sacar de ese pozo cenagoso, de ese lugar donde tú te sientes afligido o afligida, cansada, que ya no puedes más con ese problema, esa situación. Pero Él está ahí, pero confía en Él. Espera pacientemente. Y esperar pacientemente es confiar. Es confiar. Estamos confiando en el Señor, mis amados oyentes, televidentes, hermanos, amigos que me están escuchando. Yo simplemente soy el instrumento que Él usa, el que está hablando de la palabra del Señor. Pero es Cristo el que está hablando en esta mañana. En el mundo muchos afligidos están, pero tenemos que confiar. Pero confiamos en el Cristo, porque bendito es el hombre que confía en Cristo y cuya confianza es en Él. Y vuelve la redondea, porque muchas veces confiamos en Él y decimos confiamos, pero cuando viene el problema se nos va la confianza. Es que hay que confiar en Él y confiar cuando viene el problema también en Él. Pero entonces no nos pasa eso. No nos sucede eso. Y mire lo que dice Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Por qué no confiamos? Porque tenemos temor, miedo. Y eso es algo que el enemigo aprovecha para quitarnos la fe. Pero no debemos de tener miedo, porque ese enemigo que te trae ese temor, ese enemigo que te viene a traer es aquello para llevarte al temor, ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero no lo creemos, y lo creemos mucho más poderoso que Cristo. Por eso la palabra dice, cuando por allá en uno de los pasajes dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero ¿está Dios contigo? ¿Está el Señor viviendo contigo constantemente? ¿O Él está ahí, pero lo tienes como de ayuda cuando tienes tu problema? Señor, ayúdame. Mientras tanto tú vives tu vida como quieres. No. Por eso la palabra dice muy claro, tenemos que andar y ser obedientes a su palabra. Por eso dice muy claro, y lo dice por ejemplo en Proverbios 3:17, sus caminos
son caminos deleitosos. Estás viviendo en los caminos del Señor, en la palabra, y estás viviendo, y todas sus veredas de paz. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, mire lo que dice en Salmos 34, 22. Salmos 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en Él confían. Wow. El confiar en Cristo, en creer en Cristo, nos va a llevar a algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nos redime. Redimir es sacarnos de un lugar donde estábamos mal y nos coloca en un lugar porque nos redimió del pecado, de todo lo que vivíamos, y nos dio una nueva vida, nos cambió, nos dio un nuevo nombre, una nueva vida. Pero cuando confiamos en Él. Por eso en Juan 3, 16, 17 y 18 habla, si quieren lo pueden leer en su casa, anótenlo ahí, pero habla muy claro. De tal manera amó Dios al mundo, y ahí está, uy, qué bien, a todo el mundo amó, pero dice, pero para el que cree, para el que no cree no lo mandó, porque no está creyendo, hermano. Y dice, el que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. Ya ha sido condenado, dice la palabra, porque prefirió más las tinieblas que la luz de Cristo. Entonces, tienes que definirte, ¿quieres seguir en las tinieblas, bajo el mundo, bajo la esclavitud del enemigo, dándole libertad a la carne, o quieres seguir a Cristo? Porque si tú sigues a Cristo y confías en Cristo, entonces dice la palabra que Él te va a redimir, porque los que confían en Cristo, todos sus siervos, no serán condenados, porque Él los redimió. Mente espiritual, porque tenemos que tener una mente, que son los pensamientos de nosotros. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces dejemos de preocuparnos y dejemos de ocuparnos más de la carne, ocupémonos más de la parte espiritual en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque el que confía en la carne es muerte. Por eso la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Filipenses 2, 5, 8. Vamos a ver qué dice Filipenses 2, 5, 8. Mire lo que dice Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Yo antes no entendía este pasaje, pero hoy lo entiendo mejor. Porque cuando dice este pasaje, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, o sea, lo que Cristo hizo también en nosotros. Y lo que está diciendo es que Él te entregó toda su realeza, su poder, su dominio como Dios. Y no escatimó en dejarlo para venir acá a morir por nosotros. La pregunta del millón, ¿estás dispuesto a dejar todo lo del mundo? Y estoy hablando, cuando hablo del mundo, es los placeres de la carne, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, las pasiones juveniles, por seguir a Cristo. Porque Él dejó todo por venir a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. ¿Estamos dispuestos a dejar todo aquello que nos ata al mundo para venir a sufrir y a vivir una vida en Cristo? Porque cuando estamos en Cristo nos deleitamos en Él, vivimos para Él, pasamos la vida sabrosa en Él. ¿Vamos a pagar ese precio por el Señor? ¿O cuando venimos buscamos nada más el milagro, pero seguimos allá complaciendo la carne? Que la carne siga deleitándose.
que las pasiones sigan ahí, en nosotros, haciendo de las suyas. O vamos a suspender todo eso por Cristo. Porque eso es lo que dice. Por eso dice muy claro, y lo dice de una manera muy, pero muy eficiente y clara. Haya pues en vosotros, o sea, en nosotros, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Dejarlo todo para venir a morir por nosotros. ¿Estás dispuesto a dejar todo? ¿Estás dispuesto a morir? Entonces, eso es lo importante. Por eso es que cuando venimos al Señor y nos dice, pacientemente esperé, porque es que el Señor sabe realmente si tú lo buscas de corazón, si tú todavía sientes por Él o es por el momento de aflicción que tienes. Porque si realmente lo buscas, es porque vas a cambiar, es porque vas a ser otra persona y Él te va a sacar del pozo de la desesperación, del cenagoso, y te va a montar en la peña que es Cristo, pero va a enderezar tu camino. Pero ahí es donde muchos no quieren. No, yo no quiero enderezar mi camino. Yo quiero seguir tomando mis cervecitas y seguir bailando y seguir con las amistades, teniendo mis relaciones, gozándome, porque es que ese es el mundo. No es que el mundo se acaba y el que no lo goza, pues se perdió el mundo. Pero si tú haces eso, también te vas a perder en el mundo y te vas para el infierno. Te vas para el infierno. Y lo que dice la palabra es que es un lugar de tormento, donde el fuego y los gusanos, ni el fuego se apaga, ni los gusanos mueren. Tormento. Mi amado hermano, amigo, vecino, televidente, oyente, hay que cambiar. O si no, pues sigan lo que está. Pero yo le doy un consejo, cambie. Ahora viene la providencia. Providencia protectora. Y dice así en Juan 17:11. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti para Padre Santo. A los que me has dado, guardalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando el Señor estaba ya para irse, porque estaba ya finiquitando su estadía aquí, ya venía la muerte, Él le oró al Padre, y es la oración que el Señor hizo por sus apóstoles, que es extensiva a los que hoy le siguen. Y Él dijo muy claro, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes. Y por eso está hablando aquí algo muy importante. Y cuando dice, y ya no estoy en el mundo, porque ya no estaba en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes? Sus seguidores, los apóstoles, que hoy somos nosotros, los ministros, los que siguen, todos aquellos que están ahí en el mundo. Y dice, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Esa oración tiene peso. Y cuando estamos en Cristo, el Padre nos guarda. Pero hay que estar en Cristo, hay que estar en la peña. Él endereza nuestro camino, ya no estamos en los caminos perdidos, ya salimos de ese camino perdido y estamos en los caminos de Cristo, y Él nos va a enderezar. Entonces nos gozamos, entonces nos deleitamos en la presencia del Señor, entonces vivimos una vida hermosa, porque sus caminos son deleitosos y todas sus veredas son de paz, y vivimos una vida tranquila, en paz. Esa es la paz de Cristo, mi amado hermano. ¿Y cuál es esa paz? Que nos espera una nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, donde moraremos toda una eternidad, y donde dice la palabra que no habrá llanto, ni rugir, ni hambre, ni enfermedad, ni luz, ni sombra, ni tiniebla, porque Cristo es lo es todo. Entonces, es una esperanza que tenemos nosotros, es una fe, es una paz que nos da saber que Cristo, el que persevera en Él, alcanzará esa victoria de salvación. Y entonces, por eso Él dice, guardarlos, para que sean uno, así como nosotros. Y cuando está hablando de uno, no es que va a haber una fusión, sino que sean uno en sus pensamientos, uno en su manera de actuar, uno en su manera de pensar, uno en su manera de hablar, porque estamos en Cristo.
Pero para poder hacer eso, tenemos que estar en sus caminos, en su palabra, en su ley, deleitarnos cada día más para que podamos entender y todos hablemos lo mismo. Todos hablemos lo mismo, porque el Dios de todas las iglesias es uno solo. No hay diferentes diosesillos. Uno acá, no. El Dios de los dioses, que es Cristo, es uno solo para todas las iglesias, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Dios de los dioses. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Wow! El depósito. Pablo habla, por otro versículo también muy bueno, dice que nosotros somos un barro con un tesoro escondido en nosotros, guardado en nosotros, o sea, que nosotros somos ese barro que guarda ese tesoro. Y ese tesoro es el Espíritu Santo, es la misma presencia de Cristo y del Padre. Por eso Él dice, ese depósito, aunque vengan las enfermedades, aunque vengan las aflicciones, aunque vengan los problemas, aunque venga lo que quiera venir, Él no va a estar pensando en otra cosa, sino que Él, su depósito que Dios colocó en Él, no se lo puede robar nadie. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Y por eso Él dice aquí muy clarito, y lo dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿En quién has creído tú, mi amado hermano? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese depósito que comprende tantas cosas, la fe, el deseo de buscarlo, el anhelo, siempre la confianza en Él, el amor en Cristo. Mi amado hermano, estamos confiando en el Señor. En 1 de Pedro 1:5 dice algo muy bueno. Y dice, ¿qué sois? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por Él, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, por mediante la fe, Dios nos guarda a nosotros. Por eso es que la fe es tan importante. Porque con fe, Él está con nosotros. Por eso el Señor le dijo, si tienes fe, dile a este morro, a este cerro, que se tire al mar y que se quite, y Él se quitará. Si tienes fe, dile a esta mata o a este monte que se quite ahí, pero no tenemos fe. Y dice la palabra que aunque sea como un granito de mostaza, tengamos fe. Y un granito de mostaza es un granito de arroz. Pero cuando tenemos fe, dice Pedro, el Señor nos guardará. Y mira lo que dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Es que la fe que tú tienes, es que la fe que Dios te dio, porque el que dio la fe es Cristo, dice en la palabra que Él colocó una medida de fe en nosotros, y a través que vamos creciendo en el Evangelio, que vamos creyendo en el Evangelio, porque cada día que creemos más en el Evangelio, porque la fe es por el leer la palabra de Dios cada día, y entonces vamos avanzando, vamos cada día más creciendo en esa fe, y esa fe nos va a nosotros asegurando que nada nos podrá separar del amor de Cristo, y que nada podrá separarnos de ninguna otra cosa que venga en el mundo, a nosotros nos podrá separar de Cristo. Y tenemos esa fe, esa certeza, que nuestra salvación está arraigada en Cristo, y nadie nos puede arrancar de ahí, ni la muerte, ni los ángeles, ni la potestad, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo alto. Pero esa es la fe, que estás en Cristo, y que nadie te puede arrebatar. Amén. Mire lo que dice en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Dice algo hermoso. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Maravilloso. Va a venir una ira venidera. Va a venir algo poderoso que viene para el mundo. Pero dice la palabra aquí en Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra?
lo que está escrito, que es la ley de Cristo. Si has guardado esos caminos, si estás deleitado en esos caminos, si estás gozoso y deleitoso, alegre, andando en Cristo, entonces, y has tenido paciencia, mire otra vez la paciencia, y dice entonces, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿No es una buena esperanza en el Señor? ¿Vale la pena tener paciencia en Cristo? ¿Vale la pena confiar en su palabra? ¿Vale la pena estar andando en sus caminos y deleitarse en ellos? ¿Vale la pena estar siempre en Cristo Jesús, viviendo en Cristo? Porque aunque no veamos, porque muchos no, ¿cuándo será? Pero cuando venga. Dice que cuando venga Cristo, muchos van a llorar y van a decir, ay, ¿por qué no lo seguí? Ay, ¿por qué lo dejé? Ay, ¿por qué no tuve paciencia? Ay, y ay, y ay, pero ya es tarde. Porque cuando vayamos donde Él le va a decir, allá yo les predicaba, usted nunca apareció. Sí, mis siervos, mis ministros, mis apóstoles, les predicaban, los profetas, los pastores, de mí, pero nunca quisiste hacer caso. Los ignoraste, te burlaste de ellos, nunca creíste de ellos, pensaste que estaban hablando por hablar. Entonces no esperemos ese momento, porque en esta tarde de llegar. Tengamos fe en el Señor. Mire lo que dice en otra parte, que es el versículo 4. Dice, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está nuestra fortaleza, y la fortaleza es de los siglos, por los siglos ya. El Señor es algo eterno. Y miremos ahí, cuál es la fortaleza de nuestro Dios que nos da. Éxodo 15:2. Busquen ahí, Éxodo 15:2. Y mire lo que dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. El pueblo de Israel, a pesar de todas sus durezas de corazón, porque el Señor dice, este pueblo es duro de servir, amaban a Dios. Y sabían que era la fortaleza. Porque en Él estamos fortalecidos. Él dice que da fuerza al que no tiene fuerza, aliento al que le falta aliento. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, cuando se fue, ahí les dejo al Consolador, otro Consolador, porque Él ya estuvo consolando, ahí le dejo otro Consolador. Y ese Consolador nos va a dar fuerza, nos va a guiar por la palabra, nos va a dar aliento de vida, fortaleza. Mi amado hermano, el Señor no nos abandonó. El Señor está con nosotros todavía. Tenemos que seguir. En Salmo 28:8, mire lo que dice Salmo 28:8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Wow. Él es la salvación de nosotros. Y en Cristo Jesús, el ungido de Jehová, está nuestro refugio. Él es nuestro reposo. Algunos están haciendo el sabá como el reposo, pero Cristo es el reposo verdadero. El que está en Cristo tiene reposo, paz. Por eso hoy los invito a estar en Cristo, a vivir en Cristo. Si estás atormentado, si no has tenido paz, busca de Cristo. Fundamento espiritual. Entonces aquí vemos los fundamentos espirituales de esto, dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Está hablando de Cristo. ¡Wow! Cristo es la roca. En Él no hay nada. Usted no puede hallar en Cristo ningún error, ningún pecado, ni nada, porque Él es perfecto. Por eso aquí lo dice muy claro. Él es la roca cuyo
cuya obra es perfecta. La obra de Cristo es perfecta. Por eso, todos los que están en Cristo y viven en Cristo, está esa obra perfecta. Porque lo que Él inició, Él lo terminará y lo perfeccionará hasta el final. Porque la palabra dice que vamos en camino creciendo cada día más a través del Espíritu Santo que nos va formando y santificando para llegar a la perfección del varón perfecto que es Cristo. Y por eso aquí lo dice. Y dice, porque todos sus caminos son de rectitud. No hay ningún camino torcido del Señor. Los demás dioses, sus caminos son torcidos, pero en Cristo no. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. No hay pecado en Él. La palabra dice que cuando estuvo en este mundo fue tentado por todo, pero no pecó en nada. No pecó en nada. No hay en Él iniquidad. Él es santo 3 veces. Y mira lo que dice, es justo y recto. Nuestro Dios es un Dios justo y recto. Le da a cada quien lo que se merece. Por eso hay que pedir la justicia de Dios, porque Él es justo para buenos y para malos. Al que es bueno le da lo que se merece, y al que es malo le da lo que se merece. Y es recto, no hay nada que torcerse allí. Y eso nos da una ventaja a nosotros, que podemos creer en Él, porque nunca nos va a engañar, nunca nos va a hacer cosas malas. Los que confían en el hombre recibirán su pago, recibirán las cosas. Por eso nos va mal en esta vida, porque confiamos en el hombre. Y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y mire lo que dice en Samuel 2:2. No hay santo como Jehová. La pregunta es, ¿habrá otro santo igual que el Dios eterno? La palabra dice que nosotros somos los santos del Señor. Pero esa santidad es de Cristo. Porque el que nos santifica es Él. El que nos justifica es Él. Si usted no está en Cristo no puede ser santo. Porque realmente la santidad te la es Él. Lo bueno que tú eres, nadie es bueno. Lo bueno que tú eres, es Cristo obrando a través de ti. Somos un barro que Dios usa. Y por eso Pablo decía, somos vasos deshonrosos, vasos de barro deshonrosos, para que la gloria de Cristo nunca se quite y se le dé a otra persona, sino que siempre la gloria será para Cristo. Porque cuando nosotros hacemos las obras en fe, no somos nosotros, es Cristo. Y por eso siempre la gloria es para el Señor. Y por eso aquí dice muy claro, no hay santo como Él. Y amado hermano, tú sigues realmente al Dios eterno verdadero. Oyente, televidente, sigue a Cristo, que es el verdadero Dios. Él es santo 3 veces. Nosotros somos pecadores, fallamos, cometemos errores, porque tenemos en una condición caída que viene de adámica, que viene de allá, y vivimos en un mundo caído, pero Él es santo, santo, santo. Y la misma palabra lo dice. Mire lo que sigue diciendo, porque no hay ninguno fuera de Él, de ti. Fuera de Cristo no hay ninguno. Así es, mi amado hermano, que si le llevan el cuento, amigo, oyente, le llevan un cuento que hay otro Dios que va a interceder por usted o que lo va a ayudar, eso es una mentira, porque el único Dios que hay es Cristo. Porque la palabra lo dice muy clarito, porque no hay ninguno fuera de ti, fuera de Cristo no hay ningún Dios. Dios es el Dios de los diosesillos. Él es el Dios de dioses. Él es el Señor de señores. Él es el imperio que gobierna el mundo. No hay nadie por debajo, por encima de Él. Todo está bajo sus pies y obedecen a Él para Él, porque Él los creó y los hizo. Así, mi amado hermano, ¿por qué temer? ¿Por qué vivir en una zozobra? Si usted le sirve, y si usted no le sirve en estos momentos, y usted no conoce de Cristo, usted va a conocer al que es verdadero, y que no hay nadie más grande que Él. Pero para que podamos sentir eso y vivirlo, hay que tener fe.